Bueno, muchachos, ahora en ciencias naturales vamos a ver lo que es la densidad poblacional, ¿cierto? En la densidad poblacional tenemos lo que es densidad, vamos a tratar lo que es densidad poblacional, vamos a tratar lo que es la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, el crecimiento natural y la tasa de crecimiento natural. Entonces, en esta primera parte en esta parte que estamos ahora vamos a tratar lo que es la densidad poblacional. Entonces, ¿qué dice la densidad poblacional? La densidad poblacional es la referencia que se tiene entre el número de habitantes y el espacio, ¿cierto? El espacio viene siendo el área o el lugar, ¿cierto? Entonces la fórmula sería densidad poblacional es igual al número de habitantes sobre el espacio, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo, entonces que me dice, ¿cuál es la densidad poblacional de los habitantes de Medellín teniendo en cuenta que hay que hay 5.000 habitantes en un espacio de 3.500 metros cuadrados, ¿cierto? Sacamos los datos, entonces habitantes 5.000, espacio 3.500 metros cuadrados. Entonces, como ya tenemos esta fórmula, entonces simplemente esos datos los vamos a reemplazar aquí en la fórmula, ¿cierto? Entonces, habitantes 5.000, espacio 3.500 metros cuadrados. Estos dos valores, dividimos estos valores y me da como resultado eso. Eso es simplemente lo que vamos a hacer en la densidad poblacional. Entonces, ahora viene lo que es la tasa de natalidad. Lo que es la tasa de natalidad. La tasa de natalidad nos dice que es la referencia que hay entre los números sobre la cantidad de nacidos en un determinado periodo, ¿cierto? Determinada de nacidos en un determinado periodo, ¿cierto? Entonces esa es la fórmula. Entonces, esta N corresponde a los nacimientos y esta P corresponde a la población, ¿cierto? A la población total. Entonces, sacamos los datos. ¿Cuál es la natalidad de una población que tiene 1.225 habitantes? Entonces, esa sería la población. Sería la población, ¿cierto? Y que en el 2020 nacieron 20 niños. Entonces, ese sería los nacidos, la N. Entonces, esos datos los voy a reemplazar acá en la fórmula. Entonces, con N, que sería 20, lo voy a multiplicar por 1.000, y la P, que es la población, va acá, ¿cierto? Entonces, yo cojo este 20, lo multiplico por 1.000, y luego el resultado lo divido por esto, ¿cierto? Y me da como resultado eso. Eso es lo que vamos a hacer en la tasa de natalidad. Entonces, ahora viene lo que es la tasa de mortalidad, ¿cierto? La tasa de mortalidad, ¿cierto? Entonces, en la tasa de mortalidad vamos a tener como referencia a los fallecidos o las defunciones o los muertos, ¿cierto? Entonces, la fórmula es tasa de mortalidad es igual número de fallecidos por 100 dividido por el número de población, ¿cierto? Como lo vamos a ver aquí en el ejercicio, en el enunciado, en el ejercicio. ¿Cuál es la tasa de mortalidad de una población que tiene 60 habitantes? Población 600 habitantes, ¿cierto? En un periodo de tiempo murieron 35 habitantes, fallecidos 35 habitantes. Entonces, fallecidos son 35, ¿cierto? 100 es este 100 que siempre va a estar ahí, y número de población que serían 600, entonces 600. Multiplicamos 35 por 100, el resultado lo dimos por 600 y me da como resultado eso. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en el crecimiento natural nos dice que es la diferencia entre la tasa natural, es la diferencia entre la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. Tasa de natalidad menos tasa de mortalidad, ¿cierto? Vamos a tomar como referencia los ejercicios anteriores. Entonces, recuerden que esta fue la tasa de natalidad
Esta fue la tasa de natalidad y esta fue la tasa de mortalidad. Hicimos la resta y me dio esto, ¿cierto? Eso es simplemente el crecimiento natural. Ahora viene lo que es la tasa de crecimiento natural. Tasa de crecimiento natural. Lo vamos a tomar como con referencia a los ejercicios, lo vamos a tomar como referencia a los ejercicios anteriores, ¿cierto? Dijimos que en el ejercicio anterior nacieron 241 y murieron, entonces, en la tasa de crecimiento fue número de nacidos multiplicado por número de muertos dividido por el total de la población, ¿cierto? Entonces, y luego ese resultado lo multiplicamos por 100. Entonces vamos a tomar como referencia los dos ejemplos, el ejemplo de natalidad y el ejemplo de mortalidad para trabajar con esta fórmula. Entonces, el número de nacidos fueron 241 y el número de muertos fueron 35, ¿cierto? Y si sumamos las dos poblaciones, me dio este resultado. Me dio estos dos resultados. Me dio este resultado, ¿cierto? Entonces yo cojo 241, lo multiplico por 35, el resultado lo divido por esto y luego el resultado lo multiplico por eso y me da como resultado eso. Y ahí ya está todo, ¿cierto? Eso es todo lo que van a hacer hoy. Entonces eso es lo que van a hacer en el ejercicio. En la actividad van a hallar esto, ¿cierto? Aquí van a hallar la densidad, ya saben cómo sacar la densidad y aquí ya saben cómo sacar la tasa de crecimiento natural, tasa de mortalidad, tasa de natalidad y crecimiento natural y responder a las preguntas. Eso es lo de hoy.